Ha sido mi primera vez en una avioneta. Jamás pensé que estaría en una avioneta después de tanto tiempo volando en aviones comerciales. ¿Sabes, Leroy? Llevo años sin renovar mi pasaporte. Entonces, supongo que ibas a comprar los boletos en vano. Los boletos eran para un avión que despegaba en 5 días, tiempo suficiente para que renovaras tu pasaporte. Sí, pero eso ya quedó en el pasado. Ahora hablemos del presente. ¿Qué vamos a hacer cuando lleguemos a La Paz? Primero buscaremos un lugar para dormir, luego conoceremos la ciudad, haremos amigos y viviremos ahí para siempre. Eso significa que el plan todavía no ha terminado. Oye, Leroy, ¿en qué ciudad estamos? Esto le pregunté a Marvin hace un rato y solo me dio una respuesta ambigua. Hablando de Marvin, aquí viene. ¿Encontraste algo, Marvin? No hay combustible en ninguna parte. Incluso revisé en ese avión privado y tampoco tenía. En mi opinión, esto no tiene ningún sentido. Es como si simplemente alguien se hubiera llevado todo el combustible. ¿Entraste al aeropuerto? Lo he considerado, pero yo no quería entrar completamente solo. Lo que quiero es que vayamos los tres juntos. Eso es correcto. Éramos 7 y solamente nosotros tres logramos llegar hasta acá. Ahora vamos a caminar a la terminal. Si quieren saber en qué ciudad estamos, mira lo que dice allá a lo lejos. Aeropuerto Internacional de Tijuana. Oye, Marvin, ¿por qué no lo dijiste directamente cuando seguíamos en la avioneta? Lo siento, Leroy. Desde que soy niño siempre me ha gustado dar sorpresas. No pasa nada, lo entiendo perfectamente. Por cierto, ¿alguno de ustedes conoce este lugar? Yo nunca he estado aquí antes, ni siquiera en México. Y supongo que Marvin tampoco. Pero Matthew dijo que había estado en México el año pasado. Pero no especificó en qué ciudad o estado, aunque lo más probable es que haya viajado a la capital. No se preocupen, ya encontraremos cómo orientarnos. A pesar de ser un aeropuerto, no veo a nadie por ahora. Miren eso, hay muchas maletas por aquí. Sí, debe haber un caos masivo en el que mucha gente se ve obligada a dejar sus maletas para correr más rápido. No se emocionen, no creo que haya ningún arma en esas maletas, pero creo que sí podemos encontrar comida. No solamente combustible, lo único que hay es ropa, documentos y dispositivos. Alguien ha estado aquí antes. Y parece que lo vamos a descubrir. Miren este mapa. No parece que haya estado aquí antes del apocalipsis. Parece que alguien lo dejó aquí a propósito. Es un mapa de Tijuana. Y miren esto. Alguien hizo una línea roja desde el aeropuerto hacia un estadio. Un estadio se ve demasiado grande como para albergar un grupo de personas. Sí, pero un mapa no es suficiente. Podemos ir físicamente a ese estadio para ver si hay gente refugiada. ¿Saben qué? Teniendo en cuenta de que no encontramos combustible por ningún lado, creo que deberíamos intentarlo. Muy bien, el viaje a La Paz puede esperar. Ahora mismo caminaremos hacia ese estadio con cuidado, y también me llevaré el mapa. ¿Alguno de ustedes puede adivinar lo que estoy notando ahora mismo? No, la verdad no. ¿Por qué no hemos visto ningún zombie? A eso me refería. En Tacoma hasta tenemos que salir por atrás del cine. Pero aquí, esto es raro. Fórmense rápido, son los primeros zombies que vemos en millas. Solamente somos 3. Si parece un grupo de zombies que supera ese número, tendremos que correr. Entonces sigámonos moviendo, estamos a punto de cruzar un río. Oigan chicos, parece que hay un muro al frente. ¿Cómo es eso posible? El mapa dice que seguimos lejos del estadio. Probablemente estemos al lado de una comunidad. Eso no responde a mi pregunta. Oigan chicos, creo que deberíamos informar a quien sea que esté ahí dentro de nuestra presencia. Michelle, ¿podrías pensar eso que acabas de decir al menos 2 veces? Solo piénsalo, ahí dentro podrían haber malas personas. Sé que es una decisión difícil, Leroy, pero podríamos unirnos a ellos, o al menos hacer lo que nos digan. Yo también pienso lo mismo, Michelle.
así que me gustaría escuchar la opinión de Leroy. Tal vez ese estadio solo haya sido un señuelo, y en realidad este es el lugar que buscamos. De acuerdo, entonces no perdamos más tiempo y avisemos a quien sea que esté dentro que estamos aquí. Hola, ¿hay alguien al otro lado del muro? Chicos, alguien viene. ¡Hey! No dispares, no somos zombies. Oigan, gringos, más les vale que solo estén pasando al lado de estos muros y no quieran entrar. Ya no cabemos. Espere, señor. Menos mal que Susana me dio el diccionario. Estoy esperando una respuesta en español. Hola, señor guardia. Somos 3 civiles que venimos del norte. Estamos muy cansados, así que les pedimos por favor que nos dejen entrar. No inventes. Entonces si quieren pasar después de todo. No somos malas personas. Me parece que ustedes solo están protegiendo este lugar. Zona Urbana Río. Entiendo. Ustedes están protegiendo la zona urbana Río. Y estamos seguros de que en realidad no está lleno. Aquí hay alrededor de 50.000 personas. Todos los cuartos de hotel están ocupados. Y muchas calles están repletas de tiendas de campaña. ¿Y entonces qué vas a hacer? ¿Vas a dejarnos aquí afuera sin protección? ¿Saben qué? Los dejaremos pasar si bajan las armas y caminan con las manos arriba. ¿Usted cree que un bate de béisbol, un palo de golf y un cuchillo de carnicero son armas letales? Si estás pensando en burlarte, olvídalo. Está bien, vamos a cooperar. Esto está muy curado. Vengan acá. ¿Deberíamos advertirles sobre los zombies inteligentes? No lo creo. Si tienen mucha gente dentro, entonces es bastante extraño que nadie tenga una radio, a menos que la cobertura no sea muy alta. Pongan atención. Debido a la facilidad de contagio, ustedes tienen derecho a pasar 24 horas en esta zona de cuarentena. Durante el plazo de 24 horas, nosotros les estaremos buscando un lugar en donde ustedes podrán alojarse. Y si no sobreviven las 24 horas, haremos como que nada pasó. Espero que les haya quedado claro. Le entendí todo al guardia. Pasaremos 24 horas aquí mismo, y luego seremos bienvenidos a la zona segura. No creo que sea una larga espera. El sol ya está en el oeste. Oigan chicos, creo que ya no es necesario que vayamos a La Paz. Podemos quedarnos en Tijuana. No lo había pensado. Yo creo que eso es una posibilidad, pero el tiempo lo dirá. Solo faltan algunas horas para que nos dejen entrar. Oye, Leroy, no quiero quitarte las ganas de entrar en la zona segura, pero ¿no te diste cuenta de algunos detalles? Espero entender lo que me vas a decir. Adelante. Yo hice una observación mientras estábamos aquí, y me di cuenta de que los guardias parecen no tener conciencia sobre los zombies inteligentes. Creo que ya sé a dónde quieres llegar con esto. Primero, los muros no parecen medir más de 4 metros de altura. Segundo, no hay mucha seguridad en las zonas cercanas a los muros. Tercero, hay demasiada gente como para que absolutamente todo se mantenga callada. Y cuarto, hay muchos edificios grandes a nuestros alrededores, en donde cualquiera puede ver hacia acá. ¿Y qué propones, Marvin? No debemos quedarnos aquí, tenemos que irnos lo antes posible. Oye Marvin, no tienes por qué exagerar. Ni siquiera hemos entrado realmente. Esto es bastante serio. Además, ¿no se supone que tanto Canadá como México también escuchaban las transmisiones que nosotros escuchábamos? En eso tienes razón, pero tampoco quiero pensar que el locutor nos haya estado diciendo mentiras. ¡Maldición! Oigan, miren allá. ¿Qué pasa, Leroy? Alguien nos está observando desde ese edificio fuera de los muros. ¿Dónde, Leroy? Por allá, en una ventana cerca de la azotea. Oigan, ¿quiénes son ustedes? ¡Paran de caminar! Chicos, creo que las cosas se van a poner complicadas. ¿Están sordos o qué? Los vamos a balear si no obedecen. Será mejor que busquemos cómo escapar. Oigan, plebes, ¿qué chingados están haciendo? ¡Están trepando al muro! Somos inteligentes. Mi corazonada era correcta. Es nuestra oportunidad. Todos los guardias se fueron a los muros. Larguémonos de aquí. Chicos, los hombres están entrando desde otras partes. No pienso morir en esta ciudad. Vamos al norte.
Hay gente por todas partes. Encuentran algo que sirva como arma. Miren esto. Marvin, toma el sartén. Yo tomaré esta tubería metálica. Solo es uno. Yo me encargo. ¡Ah! ¡Maldición! ¿Vieron eso? ¡Ayúdenme! ¡Cuidado, Leroy! ¿Qué demonios? ¡Ayuda! ¡Deja en paz a mi amigo! Perdóname, por favor. Yo no hice nada porque no tenía ningún arma. No estoy enojado contigo. Maldición. ¿Vieron eso? Detuvo mi arma e intentó desarmarme. Y luego hizo lo mismo con Marvin. Está bien, Leroy. El zombie no nos alcanzó a tocar. Mejor sigamos corriendo. Carajo, tenemos que atrapar rápido. Bajemos con cuidado y crucemos al otro lado del río. Es un río, una alcantarilla. Huele horrible. Algunas personas decían que el olor a alcantarilla era imposible de olvidar, al igual que el olor a cadáver. Muy bien, de vuelta a la calle. Espero que podamos... No, Leroy. Dios mío, ¿estás bien? Leroy, por favor, no te mueras. Dios mío, Leroy, ¿estás bien? ¿Puedes caminar? ¿Quién me atropelló? No quiero que te confundas, Leroy, pero los que te atropellaron decidieron ayudarnos y nos llevaron a esta tienda de ropa. ¿Puedes traerlos aquí, por favor? Sí, de hecho, Marvin está con ellos. Maldición, yo no esperaba casi nada de lo que pasó en mi primera visita a México. Leroy, gracias por estar vivo. De verdad pensaba que ibas a morir. Ese es un amigo de verdad, el que se preocupa por otros. Muchachos, los de las máscaras, acérquense por favor. Te aseguro de que en ningún momento se quitaron las máscaras. Está bien, muchachos. Quítense las máscaras y díganme sus nombres. Mi nombre es Sergio. ¿Qué pasa? Te ves algo sorprendido. Jamás pensé que unos muchachos mexicanos rescatarían a un grupo de adultos extranjeros. Te aseguro de que eso solía ser el pan de cada día. Por cierto, él es mi hermano. Se llama David. ¿Cuáles son sus nombres? Me llamo Leroy. Leroy Ethan Baker Wexler. Ella es mi esposa, Michelle Grace Anderson. Y él es Marvin. Marvin Roger Lewis Mitchell. Mi hermano y yo preferimos mantener nuestros apellidos en secreto, ¿verdad? Por supuesto. Ahora vamos con las edades. 34, 32 y 52, respectivamente. ¿Cuánto tiempo llevas casado con Michelle? En febrero de este año fue nuestro 10º aniversario. ¿Cómo llegaron a Tijuana? Oigan chicos, ¿a dónde quieren llegar con esto? Ustedes son unos desconocidos para nosotros, así que decidimos hacerles algunas preguntas y contestar las mismas que hacemos. Ahora yo quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes qué tanto saben inglés? ¿Qué tanto inglés sabemos? Ja, hasta tenemos tarjeta verde. De hecho, ni siquiera necesitan este diccionario. Muchas gracias por salvarnos. ¿Podemos cambiarnos de ropa? Por supuesto, el dinero ya no sirve, a menos que quieras hacer una fogata. ¿Podemos confiar en ellos? Por supuesto, vas a ver cómo no van a tener otra opción más que acompañarnos. Sergio, David, no estoy seguro si nos iremos de esta tienda de ropa, pero donde sea que vayan, ¿podemos acompañarlos? ¿Vendrás con nosotros? ¿Qué te dije? No es la primera vez. He oído que cerca de aquí hay un estadio seguro. Entonces era verdad. Definitivamente iremos con ustedes. Por cierto, me gusta cómo hablan inglés, incluso entre ustedes. Gracias. Por cierto, hoy es mi cumpleaños. No les dijimos antes, pero mi hermano cumplió 17 años hoy mismo, y yo cumpliré 19 años en diciembre. Feliz cumpleaños, David. Muy bien, no perdamos más tiempo y caminamos hacia ese estadio. Les aconsejo que miren para atrás de vez en cuando. ¿No vamos a llevarnos el vehículo? No te preocupes, tú solo sígueme. ¡Wow! Me asustaste, Firulais.
Conozco su comportamiento, solo está defendiendo su territorio. Está bien, sigamos caminando. Buenas noticias, hemos llegado al estadio. Al fin podré descansar, ya no estoy para estos trotes. Desde afuera se mira abandonado, pero en realidad eso es una buena señal. Muy bien, déjenmelo a mí. ¡Porquito! ¡Porquito! ¡Ábreme la puerta! Sergio, hace mucho que no nos vemos. Emocionate en unos segundos, ahora debemos entrar. Ninguno de nosotros tenemos sangre. Sabía que vendrías. Veo que tanto tú como tus nuevos amigos necesitan asilo. ¿Por dónde quieren empezar? Oye, muchacho, ¿tienes algo de combustible para aviones? Oye, no nos apresuremos, anciano. Ustedes deben tener suerte en encontrar un lugar seguro. Mi amigo dice que debemos descansar aquí. No sé por qué de repente quieres irte, Marvin. No quiero irme, solo quería saber esa información. Hace 4 días enviamos un grupo al aeropuerto a llevarse todo lo que fuera posible, y también dejaron un mapa ahí mismo. Eso tiene mucho sentido. Nosotros nos llevamos el mapa buscando este estadio, y de repente unos guardias nos lo quitaron. No se preocupen, eso ya no importa. Ahora les mostraré dónde está el combustible. Esta comunidad parece muy grande y segura. ¿Cuántas personas hay aquí? Aproximadamente 300 personas. Ahora que ustedes están aquí, ahora seríamos aproximadamente 305. Eso sin contar mascotas. Si contamos mascotas, entonces seríamos aproximadamente 370 seres vivos. Espero que yo pueda servir como un buen veterinario para todas esas mascotas. ¿Solía ser veterinario? Eso sería un buen aporte. Aquí nos faltan veterinarios. Andrés, ¿dónde están el resto de nuestros amigos? Ese es un tema serio que les contaré dentro de unos minutos. Evelyn, mira quién está aquí. Sergio, gracias a Dios que estás vivo. No nos hemos visto desde que te mudaste. ¿Cómo llegaste aquí? Es una larga historia. También me traje a mi hermano y mis nuevos amigos, supongo. ¿Dónde está Ángel? Voy a aprovechar que preguntaste eso para contarles una historia. Una historia está bien para relajar los músculos. ¿Podemos comer algo? Son las 5:10 de la tarde. La hora de la comida ya pasó, y todavía no es la hora de la cena. Bueno, no importa. Me conformo con escuchar la historia. Ya puedes comenzar. Sergio, Evelyn, Ángel y yo éramos buenos amigos. Sergio se fue a Pittsburgh con su hermano a finales de julio. Evelyn vivía en Ensenada y Ángel y yo vivíamos en Tijuana. Un 6 de septiembre, Ángel me preguntó que si yo sabía de lo que estaba pasando en el norte, a lo que yo respondí que llevaba meses sin ver televisión. Ángel me dijo que se rumoreaba que estaba ocurriendo un ataque zombie y me dijo que mirara a mi alrededor. Yo miraba a mucha gente corriendo de un lado a otro, con objetos y muebles, como si se estuvieran a punto de atrincherar en algún lugar. Desde ese momento sabía que era algo serio, así que llamé a Evelyn y le dije que condujera a Tijuana para estar juntos. Sin embargo, las horas pasaron y era de noche, y Evelyn no aparecía. Entonces le volví a llamar y me dijo que llevaba varias horas atascada en un gigantesco cuello de botella en Rosarito. Sí, de hecho ya había llegado la madrugada del día siguiente y comenzaba a ver cómo mucha gente simplemente abandonaba sus vehículos. Incluso estoy segura de haber visto por el espejo retrovisor a malandros disparar a gente que seguía en sus vehículos. Entonces me vi obligada a abandonar el mío y luego encontré una bicicleta la cual admito haber robado. Después me fui en la bicicleta solo para darme cuenta de que el cuello de botella parece no tener fin, y tal vez no crean lo que pasó después, pero claramente presencié cómo un avión se estrellaba en las Islas Coronado, y fue en ese momento donde miré a los primeros zombies. Entonces seguí pedaleando hasta que finalmente llegué a Tijuana, y me encontré con que Andrés estaba solo. Ángel y yo decidimos dormir mientras llegaba a Evelyn, pero a eso de las 4 o 5 de la madrugada nos despertó el sonido del timbre. Escuchamos cómo una mujer gritaba pidiendo que le dejemos entrar, y también decía que alguien literalmente se estaba comiendo a su esposo. En ese momento, la mujer hizo gritos desgarradores, mientras escuchábamos cómo varios gruñidos se sumaban a la situación, lo que significa que realmente estaba ocurriendo un apocalipsis zombie, y como Ángel y yo teníamos la idea de que los zombies eventualmente iban a entrar a la casa, decidimos salir por atrás.
Como vivíamos cerca de una plaza comercial, decidimos buscar suministros, pero cuando estábamos a punto de entrar, un carro que ni siquiera tenía los faros encendidos atropelló a Ángel y lo dejó bastante herido. Entonces traté de arrastrarlo hacia un lugar seguro, pero en ese momento el carro regresó y trató de atropellarme a mí. Afortunadamente lo esquivé, pero lamentablemente el carro pasó por encima de Ángel y terminó matándolo. Yo ni siquiera tuve tiempo para procesarlo, cuando el conductor sacó una pistola y trató de acribillarme. Entonces me metí dentro de la plaza, aprovechando que el carro no podía entrar. El conductor trató de seguirme corriendo, pero apareció un grupo de zombies y se lo terminaron comiendo. Estoy seguro de que nunca antes había corrido tan rápido en toda mi vida, y cuando me di cuenta, apareció Evelyn. Después caminamos sin rumbo hasta que nos refugiamos en este estadio, el cual se encontraba vacío, pero con el pasar de los días y semanas fue llegando más y más gente. Durante nuestra estancia, escuchamos diferentes rumores sobre la gente. En uno de ellos se decía que varios animales habían escapado del zoológico de San Diego, y un león de alguna manera logró llegar a Tijuana, pero luego murió cerca de la autopista Mexicali-Tijuana. Con razón. No se lo he contado ni a mi hermano, pero cuando llegué a Tijuana hace 3 días, vi un león muerto. Dios, eso es bastante terrible. Esa ha sido una excelente historia. Algún día les contaré la mía, y el siguiente será Sergio. Por mientras, vamos a descansar. Oye, espero no molestarte, pero ¿tienes alguna radio por aquí? En este estadio casi nada funciona, pero si te refieres a una radio portátil, antes teníamos una, pero hace 2 días se terminaron las baterías. ¿Recuerdas qué se dijo en la transmisión de hace 2 días? Dijeron que un laboratorio de Marruecos había hecho un gran descubrimiento, el cual sería de gran ayuda para detener esta pandemia. ¿El locutor dijo en dónde se encontraba ese laboratorio exactamente? Sí, ese laboratorio está ubicado al sur de la ciudad de Tánger. No escuchamos nada más porque justo en ese momento se terminaron las baterías. Con eso me conformo. La verdad es con la información. Puede que yo necesite algunos días o semanas para pensarlo muy bien. Hola, Leroy. ¿Cómo has estado? Por ahora me siento bien. Por cierto, sigo sin olvidar cuando la noche anterior me asustaste. De verdad pensé que era una zombie. No sabía que sufrías de sonambulismo. No te preocupes. Se supone que Andrés duerme a mi lado para evitar que me levante, pero justo ayer dormimos separados. Está bien, solo fue un susto. Ahora quiero que nadie me interrumpa desde hoy. No van a creer lo que va a pasar después. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que hay una posibilidad de que nosotros podemos salvar el mundo? Yo no lo llamaría salvar, pero necesito confianza. Michelle y Marvin ya han visto algo así cuando escapamos de Tacoma. Sí, pero esto es diferente. Básicamente tenemos que atravesar el océano Atlántico. Lo he planeado desde el segundo día en que nos refugiamos en el estadio. Vamos a llevar el combustible al aeropuerto para rellenarlo en el avión privado que Marvin inspeccionó hace algunas semanas, y luego volaremos a Tánger, Marruecos. No estoy seguro si podré aguantar todo el trayecto, porque tendremos que atravesar la mitad del planeta. No te preocupes, Marvin. Haremos una parada en algún lugar tropical para que puedas descansar de tu dolor de pecho. Gracias, Leroy. Estoy completamente de acuerdo. Muy bien. Creo que todo está claro en lo que tenemos que hacer. Estoy lista. Todos están listos. Tenemos comida y armas, y el combustible ya está dentro de un vehículo. Gracias por convivir con nosotros, Sergio. Espero que tengas una excelente aventura. Y lo mismo digo de David. Me pregunto cuándo nos volveremos a ver, Sergio. Yo me pregunto lo mismo. Ni siquiera estoy seguro si sobreviviré. Pero ustedes confíen en mí. Por algo atravesé todo México yo solito. Durante un tiempo hemos confiado en que aparecerías en el estadio o en Zona Río, y resultó ser así. Te deseamos buena suerte. ¿Qué pasó, Sergio? ¿Por qué no fueron con nosotros? Mis amigos, que por cierto están entre sus 20 y 30, decidieron quedarse para proteger al estadio. ¿Por qué tus amigos serían más viejos que tú? Porque los conocí en redes sociales hace 2 años. Mi hermano y yo solíamos ser introvertidos. Como sea, vámonos antes de que alguien nos vea.
Oye, Sergio, ¿tú sabes por qué casi no hay zombies? Cuando todo esto comenzó, mucha gente escapó hacia la playa o hacia el este de Tijuana, pensando que sería más seguro. Así es, y me imagino que como la mayoría tuvo esa misma idea, al final esos lugares resultaron ser todo lo contrario. Ahora mismo, muchos lugares en Tijuana están repletos de cuellos de botella, incluyendo las garitas. ¿Y cómo fue que levantaron esos muros en el centro de Tijuana? Los que decidieron no alejarse de las zonas céntricas, decidieron convertir la zona urbana Río, la zona centro y la zona norte en lugares seguros construyendo muros. Consiguieron muchos materiales desde tiendas como Home Depot, y con el pasar del tiempo, mucha gente se fue uniendo cada vez más a la comunidad. Pero al final ocurrió lo que ya todos sabemos. Eso es muy interesante. Sin importar cuánto hayas logrado, un simple descuido puede derribar todo lo que lograste. Hemos llegado al aeropuerto. Ahora vamos a bajar todo el combustible. Vamos a llevarnos el combustible en ese carrito para no tener que regresar. Sergio, aprovechando que todo está tranquilo, quisiera preguntarte algunas cosas relacionadas con tu historia de cómo llegaste hasta acá. Muy bien, pregúntame lo que quieras. ¿Cómo aprendiste a disparar? Los videojuegos no cuentan. Mi abuelo tenía un rancho con un rifle y un revólver. Cada vez que lo visitábamos, solía enseñarnos a mi hermano y a mí a utilizarlos. Lamentablemente, mi abuelo falleció el año pasado y las armas fueron confiscadas por el gobierno. Eso es muy interesante. Siguiente pregunta. ¿Había algo en tu historia que en realidad era mentira? Gran parte de mi historia obviamente no ocurrió exactamente como yo la recordaba, pero sí hubieron algunos momentos en donde decidí mentir. En realidad yo no iba a ninguna sala de cine. De hecho, literalmente trabajaba todos los días en el turno vespertino. La tienda no era de 24 horas, pero sí tenía los turnos matutino y vespertino. Y finalmente, en la tienda no solamente había una hamburguesa y una manzana, sino que el día después de encerrarme, salí de la tienda hacia un pequeño restaurante y agarré lo que pude. Nos estamos acercando al avión. Última pregunta. ¿Había algo en tu historia que decidiste no contar? Sí, pero solamente 3. Cada vez que llegaba la noche, nos refugiábamos en moteles. Cuando llegué a Monterrey, me encontré con una mujer que me pidió ayuda porque su novio estaba herido. Yo la seguí a pie y me llevó a un parque. Yo tenía mis sospechas de que me pudiera estar llevando a una trampa. Y así fue. Apareció su novio y los dos tenían intenciones de matarme. Pero yo reaccioné rápido, saqué mi arma y los maté a los dos, no sin antes tirarme al suelo. Y finalmente, después de llegar a casa de mis padres y leer las notas, escuché a mis padres zombificados encerrados en el baño. Literalmente saqué lágrimas y luego le prendí fuego a la casa. Eso estuvo muy triste. Todavía no puedo superarlo. No piensen mucho en eso. Ya llegamos al avión. Esto es lo más cercano a lo que he querido hacer durante décadas. Inspeccionemos el avión privado para ver qué nos ofrece. Ustedes pueden elegir sus asientos. Este radar será de gran ayuda para orientarnos, y aquí dice que el combustible de este avión privado tiene una duración de 12 horas. Miren esto, las pantallas LED funcionan. Este avión debe tener su propia fuente de energía. Jamás pensé que me subiría a algún avión privado. Tal vez hayan sido un regalo del destino. Lo mismo podría decir de todos menos Marvin. Muy bien, es hora de irnos. Marvin, si no mal recuerdo, hace algunas semanas el locutor dijo que había rumores de lugares seguros en México. La Paz era uno de ellos. Tienes razón. Otro lugar seguro era una ciudad llamada Mérida. Me pregunto dónde estará. Mérida se encuentra en un estado llamado Yucatán. ¿Y qué crees? Por lo que veo en el radar, ya estamos en Yucatán. Muy bien, creo que podemos aterrizar en Mérida para repostar combustible y descansar. Marvin, aterriza el avión en el aeropuerto de Mérida. Está al sur de Mérida. La ciudad se veía normal, no había ningún incendio. Miren, ahí viene alguien. Buenas tardes. Acabamos de ver cómo llegaron desde algún lugar lejano. ¿Están infectados?
¿De dónde llegaron exactamente? Buenas tardes, señor. No estamos infectados. Ni siquiera tenemos sangre en nuestras ropas. Venimos de Tijuana. Eso no suena muy bien. Bienvenidos a Yucatán, la tumba de los dinosaurios. Me presento como Joaquín. Pareces alguien importante, pero no me suenas. Me llamo Sergio. Él es mi hermano, David. Y ellos son gringos. Leroy, Michelle y Marvin. Señor Joaquín, no sé si puede entender el inglés, pero no vamos a quedarnos aquí para siempre. Nos vamos a Marruecos. Si te puedo entender. ¿Están seguros de su decisión? Tengo entendido de que ya no queda nadie vivo. ¿Estás seguro sobre eso? ¿Tienes alguna radio contigo? Lo siento. Por su seguridad, no pueden avanzar más allá del aeropuerto. ¿A qué te refieres? ¿Entraron zombies en Mérida y muchos se escondieron? Me temo que sí, hace algunos días. Pero no se preocupen, mucha gente alcanzó a esconderse. Todo está cerrado por fuera y tenemos sacos de dormir. De acuerdo, mañana mismo nos iremos y espero que podamos terminar con esta pandemia. Chicos, despierten. Hemos aterrizado en Marruecos. Un sueño no soñado hecho realidad. Lo hiciste muy bien, Marvin. Acabas de lograr lo que querías desde hace más de 30 años. Y todo gracias a 2 hermanos y una pareja. De acuerdo. Es hora de buscar ese laboratorio. En caso de que alguien se pregunte, aterricé el avión bastante cerca de Tánger. Espero que sea verdad que ese laboratorio está al sur de Tánger. Y también espero que no vaya a pasar nada malo. No te preocupes, seré tu ángel de la guarda. ¿Ángel de la guarda? Yo no soy creyente, ni tampoco ateo, pero gracias por decir eso. 5 zombies. Espero que no se hayan olvidado de cómo pelear. Gracias a Dios que ellos no eran zombies inteligentes. Leroy, ¿de verdad piensas que vamos a salvar el mundo simplemente entrando en un laboratorio? Ya les he dicho antes que confíen en mí. ¿Saben qué? Les contaré algo sobre mí para que la confianza crezca. Aquí vamos con otra historia. Cuando yo entré a la universidad, al principio quería ser científico y tecnólogo. Sin embargo, 2 años después descubrí que todos los recursos que necesitaba eran bastante caros. Así que al final decidí estudiar la licenciatura en medicina veterinaria. Ahí fue donde conocí a Michelle y un viejo amigo mío que murió trágicamente. Estoy seguro de que todavía recuerdo esos 2 años y quiero intentar aplicar lo que aprendí. Ahora todo tiene sentido. A estas alturas, ¿quién no querría tener a Leroy como amigo? Mi rayo de esperanza está bastante fuerte. Miren eso. Hemos llegado al laboratorio. ¿El rayo de esperanza es que podremos salvar a la humanidad? Digamos que sí. De acuerdo. Vámonos. Maldición. Se me olvidó traer alicates. No te preocupes, Leroy. Aquí tienes. Me los guardé por si acaso. Por nuestra seguridad, vamos a entrar por atrás. Qué curioso que aquí haya electricidad. Los laboratorios tienen sus propios generadores de emergencia, los cuales pueden durar varios meses. Un zombie normal y otro inteligente. Pónganse detrás de mí. A los zombies inteligentes se les dispara. ¿Acaban de ver eso? Necesité 2 disparos a la cabeza para matarlo. No te preocupes, nada puede subestimar a los clavadores. ¿Le pusiste nombre a este grupo? ¿Qué crees que significa ese nombre? No tiene ningún significado relacionado con los que se avientan al agua. Elegí ese nombre porque es nuestro deber dar en el clavo, es decir, resolver situaciones mediante soluciones lógicas. Sergio, me gusta ese nombre. A partir de ahora lo utilizaremos cuando queramos.
Qué raro se ve este sitio. ¿Estás seguro de que estamos en un laboratorio? Los científicos, guardias y conserjes no trabajan literalmente todo el tiempo. También necesitan algún que otro descanso mientras alguien más los releva. ¿Podemos quedarnos aquí? Está más cómodo que un aeropuerto. Todavía no. Todavía tenemos que encontrar el lugar que quiero encontrar. Lo hemos logrado, pero... demonios. Joaquín tenía razón. No hay nadie vivo. No pasa nada. Solo espero que tengamos los recursos necesarios para que puedas proceder con tus investigaciones. Tienes razón, pero mira este lugar. Pareciera que se llevaron muchas cosas. Tendremos que hacer una búsqueda en el exterior. ¿Y qué? ¿Iremos ahora mismo? Mira, tú puedes acompañarme, pero recomiendo que los demás se queden aquí dentro. Lo entiendo perfectamente y estoy completamente de acuerdo. Vamos afuera. Oye, Larry, ¿qué estamos buscando exactamente? Guantes de látex, un termómetro, una linterna, pipetas y gafas. Eso es lo que hace falta en el laboratorio. ¿Y por qué nos estamos alejando de Tánger? Literalmente estamos yendo más al sur. Ninguno de nosotros ha estado antes en Marruecos, ni siquiera en África, así que tenemos más posibilidades de morir a estas alturas. Mira eso, debemos revisar esa pequeña cabaña. Cuando diga ahora, abres la puerta. Por experiencia, a veces hay sorpresas detrás de las puertas. Entiendo, pero no deberíamos... ¡Ahora! Carajo, mira eso, Sergio. Ya veo, le cayó un mueble encima y no se puede liberar. De acuerdo, libéralo de su sufrimiento. Yo no quiero seguir gastando balas. Es difícil aceptarlo, pero las criaturas que estamos matando antes eran personas que tenían vidas, trabajos, sueños y metas. Exactamente, y nosotros solamente nos estamos defendiendo. Ahora vamos a inspeccionar esta cabaña. Leroy, mira lo que encontré. Perfecto, ya tenemos guantes de látex. Son 4 en total. Será mejor que te pongas los otros. Me equivoqué. Desde lejos la veía como una pequeña cabaña, pero es tan grande que incluso tiene una puerta trasera. Sergio, ¿puedes ver eso? Sí, parece un barco en una playa. Vamos a acercarnos. No inventes. Un crucero. Debe haberse estrellado contra la playa hace algún tiempo. Qué curioso. Ahí dice Mary Celeste. Debe ser el nombre del crucero o de alguna empresa. Creo que ya hemos visto suficiente. Será mejor que regresemos al laboratorio. Espera un momento. ¡Ey, ey, ey! ¿Quién eres tú? Oigan, tranquilos, tíos. Yo no soy ningún zombie. Dios mío, es español. Déjame comunicarme con él. Por favor, no me lastiméis. He vivido un infierno y creo que ustedes también. No vamos a lastimarte. Al contrario, queremos ayudarte. Vale, gracias. Hace mucho tiempo que no veo a una persona viva. Tranquilo, ya lo acabas de hacer. Ahora mismo te llevaremos a nuestro refugio. Oigan todos, tenemos un nuevo invitado. Dios mío, hace mucho tiempo que no veo rubios. ¿Cómo se llama? Buenas tardes, me presento como Mauro. Soy español. Bienvenido al grupo de los clavadores, Mauro. Ahora somos como Don Gato y su pandilla. Mauro, ¿tienes algo que nos pueda servir? De tantas maletas y mochilas en el crucero, solo pude rescatar una linterna. Me conformo con eso. Ahora tengo que comenzar a investigar un modo de erradicar todo esto. ¿Erradicar? ¿Qué vas a hacer exactamente? Esta pandemia fue desencadenada por un chip cerebral, y como los chips se activan voluntariamente, estoy seguro de que debe haber alguna manera de desactivarlo permanentemente. Eso es muy interesante. Espero que lo logres. Mauro, ¿cuál es tu historia? Estoy seguro de que deberías contarla. Vale, aquí va.
Yo venía regresando de mis vacaciones de verano de Boston a Valencia en un crucero. Un día después de zarpar, escuché como algunos tíos estaban diciendo que algo extraño estaba pasando en el norte. De pronto, escuché en los altavoces del crucero cómo nos decían que nos refugiáramos en nuestras habitaciones, porque pareciera que un infectado se había subido y había decidido ocultar su herida. Pero como normalmente ocurre en este tipo de situaciones, muchos se volvieron locos en lugar de obedecer, y como consecuencia ocurrió de todo. Y cuando digo de todo, me refiero a que incluso los zombies me entraron en el puente de mando, mataron al capitán y el crucero se quedó navegando en línea recta. Alrededor de una semana después, sentí un fuerte impacto, lo que significaba que el crucero se había estrellado. Yo decidí permanecer un tiempo más en mi habitación, aprovechando que tenía suficiente comida para mí solo. Permanecí alrededor de 2 meses en ese crucero, cuando finalmente me armé de valor y salí de mi habitación, armado con una linterna. No fue fácil moverme por los pasillos, de hecho, tuve que matar a algunos zombies en el proceso. Encontré un hacha de bomberos, pero como estaba pesada, me vi obligado a dejarla. Luego encontré una cuerda, con la cual decidí bajar del crucero. Al bajar, reconocí inmediatamente que estaba en una playa marroquí. Luego decidí caminar por un rato, pero luego me di cuenta de que había caminado en círculos, y es en ese momento donde me encuentro con Sergio y Leroy. Chico, esa ha sido una interesante pero triste historia. Al menos no estuvo tan larga como esperábamos. Gracias por mostrar empatía. Si antes era difícil encontrar gente que muestra empatía, ahora es difícil encontrar gente. Tienes razón, y ahora creo que es el momento de que vayamos a ver cómo está Leroy. Leroy, espero que no te estemos interrumpiendo. Solo venimos a ver cómo estabas. Estoy bien, de hecho, estoy satisfecho con lo que acabo de descubrir. ¿Quieren escucharlo ahora mismo? Ya sabes nuestra respuesta. Será mejor que lo hagas antes de que te arrepientas. De acuerdo. Ah, Vamos primero con los zombies inteligentes. Los científicos los llamaron erráticos. Eligieron ese nombre porque los comportamientos erráticos significan comportamientos impredecibles e inestables. Digamos que son una variante donde los erráticos se organizan en grupos o ejércitos para luego atacar a grupos de supervivientes o incluso comunidades enteras. También pueden saber cuándo un superviviente está armado. En ese caso, el errático va a desarmar al superviviente y ni siquiera se lo come, lo muerde, lo mata y luego se convierte en errático. 1 de cada 5 zombies son erráticos, lo que equivale al 20% de zombies en el mundo. Algo que pareciera que nadie notó es que los zombies erráticos, por igual, tienden a golpear las puertas por instinto. Si hay zombies cerca, asumirán que hay supervivientes dentro y también golpearán las puertas hasta romperlas. ¿Saben lo que significa eso? Millones de personas que se escondieron en sus casas desde el 5 de septiembre murieron en las últimas semanas. Eso era todo lo que quería contar. Jesucristo, espero que el locutor Andrés, Evelyn y Joaquín estén bien hasta ahora. ¿Sabes algo, Leroy? Con toda esa información que dijiste, creo que literalmente la única manera de sobrevivir a los erráticos es haber planeado una ruta de escape previamente. Si no tienes una ruta de escape, ya te jodiste. No se preocupen, ya he planeado una ruta de escape. Si algo sale mal y el laboratorio deja de ser seguro, todos correremos al avión. Gracias, Leroy. Eres la segunda mejor persona que alguien pudo conocer, solo por detrás de Jesús. Sergio, tengo que hablar contigo. Lo sé, ¿no sobre la comida? Exactamente. No llevamos demasiada comida para nosotros, debido a que necesitábamos ahorrar espacio para el combustible. Lo entiendo. El combustible para aviones es más difícil de encontrar que la comida. Hoy en día, el combustible es un lujo. No voy a salir contigo. Marvin y yo debemos quedarnos aquí, porque somos más importantes de lo que piensan. Entiendo por qué también vas a enviar a Michelle afuera. Todos en los clavadores deben ser capaces de utilizar la fuerza y el cerebro. Digamos que sí. De acuerdo. Voy a decirles a los demás. Vamos a cuidar de nuestras espaldas y de nuestras sombras. Sergio, ¿por qué estamos aquí?
Si te refieres al lugar exacto, esta debe ser la zona industrial de Tanger. Está repleta de almacenes y fábricas. Hay de todo, no solamente comida. Leroy me dio la Six Hour. ¿No se supone que el tirador debería ir al frente? No te preocupes, estoy seguro de que sé por dónde ir. Clavadores, creo que deberíamos entrar por ahí. Parece un almacén. De acuerdo, pero primero vamos a golpear este metal para comprobar si está realmente abandonado. Parece abandonado. Solo espero que los erráticos no se den cuenta de lo que hicimos y estén escondiéndose. Yo digo que entremos. Este lugar tiene ventanas gigantes por donde entra el sol. ¿Saben? En este tipo de situaciones, lo mejor es que alguien se quede afuera en caso de emergencia. Yo me quiero quedar aquí. No quiero entrar en ese almacén. Te voy a dar la Six Hour. Sé que a veces no es buena idea separarse, pero en algunos escenarios es mejor que alguien se quede afuera. De acuerdo. Mauro, quédate con Michelle. ¿Por qué? Seré de gran ayuda para vosotros. No es bueno que una mujer se quede sola en un ambiente hostil. Tiene que estar acompañada por un hombre. Me parece bien. Además, me gusta Leroy y también los hombres rubios. Vale, yo me quedaré con Michelle aquí mismo. Ustedes tengan mucho cuidado. ¿Por dónde deberíamos comenzar a buscar? La comida debería estar en alguna parte. Eso es lo que más necesitamos. Ayúdame a buscarla. Oye, Sergio, ¿qué opinas de la información de Leroy? ¿Qué es lo que opino? Opino que probablemente ya existían los erráticos desde mucho tiempo antes de que se reportaran de su existencia. ¿Estás seguro? ¿Puedes darme ejemplos? Cuando llegué a Tijuana, tenía la sensación de que podía estar siendo observado por zombies desde las ventanas. Cuando Leroy le disparó a su viejo amigo, él no atacó a Leroy apenas lo miró, solo se le quedó mirando y no se puso agresivo hasta que se dio cuenta de que la iba a disparar. Y cuando se reveló que el presidente de los Estados Unidos había muerto por zombies, debió haber sido algo extraño, teniendo en cuenta de que el presidente habría sido una de las personas más protegidas de todo el planeta. Solo te hice una pregunta y me diste información que no pedí, pero tampoco me quejo de recibirla. Ok, está bien, no importa. Será mejor que sigamos buscando. Sergio, creo que encontré la comida. Perfecto, frutas y verduras. Ahora mismo vamos a llevarnos 2 cajas llenas. Hola, tíos. Gracias por regresar. Estoy escuchando algo extraño. Sergio, ¿qué es ese sonido? David, corre a la salida. Coño, ¿qué pasó? Sergio, ¿te quedaste adentro? Sergio, ¿puedes oírme? Sí, estoy bien. Puedo escucharte. Sergio, intenta abrir la cortina por el otro lado. No puedo. Hay un agujero aquí abajo, pero es tan pequeño que no puedo arrastrarme. David, ¿por qué no nos estás ayudando? Dejen de gritar. Aquí vienen algunos zombies. Son 3. ¿Qué está pasando ahí fuera? Este era el último. No, espera. Aquí viene un errático. Sergio, pásame rápido la pistola por el agujero. Todos quédense atrás. Chicos, aquí vienen más zombies. Coño, 5 erráticos. ¡Corran! Sergio, busca otra salida. Estaremos bien. Demonios, ni siquiera me percaté de las cortinas metálicas. Bueno, otra vez estoy solo. Espero que esta palanca resulte efectiva. No me importa si está pesada. Esta puerta debe llevarme a la azotea. Estoy en el techo. Debo encontrar la manera de bajar. ¿Este lugar es nuevo o porque hay andamios? Bueno, no importa. Espero que no se rompan. Demonios, espero que pasen de largo.
Muy bien, ahora tengo que seguir bajando. Espero que los demás hayan escapado al laboratorio. Creo recordar el camino de regreso. Espero no tener que volver a esconderme. No voy a ir por ese camino, pero creo que hay un atajo por este edificio. ¿Por qué se me queda mirando? Maldición, un errático. Debo correr. ¡Ahora mismo! ¡Ábrete! ¡Rápido! ¡Demonios! De verdad son más rápidos que los normales. Espero que no vaya a... Carajo, Leroy. ¿Cómo es que no sabías eso? He llegado, sano y salvo. Sergio, ¿cómo escapaste? ¿No te mordió alguno de ellos? No te preocupes, yo sigo saludable. La palanca resultó efectiva. Sí, encontré una palanca. Por poco y lo único que traemos es comida. Bien hecho, muchacho. Ahora dime, ¿has notado algún comportamiento extraño en los zombies erráticos? Creo que debería ser suficiente todo lo que te contaron los demás, sin mencionar que solo trajeron una caja. Creo que tienes razón. Igualmente ya me he conformado con otras cosas. Cariño, de casualidad, ¿no has intentado comunicarte con otros laboratorios o estaciones de radio? No hay nada en el exterior. La verdad no tengo idea de cómo el locutor consiguió información de Marruecos y la ubicación exacta de este laboratorio. Y por si fuera poco, ya ni siquiera puedo volver a intentarlo. La cobertura no es sinónimo de electricidad proporcionada gracias a los generadores. No pasa nada. Es mejor que nos preocupemos por nosotros mismos antes que nada. Chicos, he logrado todo lo que necesitaba saber, y también he llegado a una conclusión. No querrán perderse de toda la plática. De acuerdo, veamos qué tienes para nosotros. Ya veo, le has avanzado mucho el trabajo duro. Esto que ven en la pantalla es un cerebro humano. Todos sabemos que los cerebros se componen de hemisferios y lóbulos, pero de lo que nos vamos a enfocar más es en el tronco encefálico. El tronco encefálico se encarga de funciones vitales, como la conciencia, la respiración, la frecuencia cardíaca y los ciclos de sueño. Creo que ya nos quedó claro que esta pandemia está siendo causada por un chip cerebral que se desarrolla cuando una persona es infectada. Yo me he encargado de sintetizar el chip y examinar sus datos. Luego me di cuenta de que se encuentra en el tronco encefálico, y lo que hace es lo siguiente. Cuando un zombie o errático logra morder, rasguñar o simplemente tocar a una persona, comenzará a desarrollarse un chip cerebral en su tronco encefálico. El chip se llama ZR0904. Los números significan 4 de septiembre, refiriéndose al mes y día en el que el chip fue creado y comenzó a infectar a las personas. Las iniciales significan rotación zombie, refiriéndose al movimiento de rotación del planeta Tierra, el cual dura 24 horas. Esto significa que desde que la persona sufre el ataque hasta que muere, pasan alrededor de 24 horas. No hay absolutamente ningún síntoma durante ese plazo de tiempo, pero una vez que se completan las 24 horas, la persona sufre un infarto cerebral que la termina matando en aproximadamente 4 segundos. Entre 25 y 50 segundos después de la muerte, el cadáver de la persona se levanta y... no sé cómo explicarles lo siguiente porque es tan complejo que quizá no lo entiendan. Pero digamos que el chip le dice a la persona que ya sería un zombie que debe atacar a los que no tienen ZR0904 en sus troncos encefálicos, con el objetivo de reproducir tantos chips como sea posible. A pesar de que el chip se encuentra en el tronco encefálico, es capaz de controlar los demás lóbulos del cerebro. Esto hace que los zombies erráticos
literalmente ya no necesitan dormir, y también el chip les proporciona regeneración automática. Esto hace que cualquier ataque al cuerpo sea regenerado algunos segundos después, por lo que hay que ser rápidos para atacarles a la cabeza. No es necesario atacar directamente al tronco encefálico para matar al zombie burrático. Eso se debe a que, al controlar otros lóbulos del cerebro, solo es necesario destruir un solo lóbulo para dejar al chip completamente inútil. En caso de que alguien se lo esté preguntando ahora mismo, si la persona muere antes de que se completen las 24 horas, de todos modos va a reanimar dentro de 25 o 50 segundos. Esto se debe a que, como el cerebro murió, el chip lo tendrá todo fácil y tomará el control del cerebro pase lo que pase. Ahora vamos a hablar de los erráticos. Actualmente el 20% de los zombies son erráticos. Haciendo los cálculos, es probable que dentro de 2 meses ese porcentaje aumente al 40% o incluso más, y dentro de 8 meses absolutamente todos los zombies serán erráticos. ZR-0904 también es capaz de autorreforzarse. Esto explica por qué necesité 2 disparos a la cabeza para matar al errático de la semana pasada. Ahora les voy a explicar cómo los zombies se convierten en erráticos. El chip cerebral controla todos los lóbulos del cerebro, incluyendo el lóbulo temporal, y es el lóbulo temporal el que se encarga de administrar la memoria y los recuerdos. Ahora bien, digamos que el chip es capaz de infiltrarse en los recuerdos de la persona antes de morir y, bueno, digamos que se basa en las mejores habilidades que solía tener la persona, por ejemplo, escalar muros, romper puertas y saber artes marciales. Listo, he terminado. Eso fue todo. Vaya, Larry, esta pandemia es mucho más peligrosa de lo que cualquiera podría pensar. Oye, Larry, ¿investigaste si hay lugares que sobrevivieron? Groenlandia, Islandia, Irlanda, Madagascar, Indonesia, Nueva Guinea y Nueva Zelanda. La verdad, no tengo idea de cómo los marroquíes consiguieron esa información. Todos esos lugares son islas donde lamentablemente no hay espacio para toda la gente. De acuerdo, si todavía sigue en curso el plan de salvar al mundo, entonces será mejor descansar. He dicho muchas veces que esto no se trata de salvar a alguien o algo. El tema es tan complicado que no sé cómo ni cuándo lo explicaré. Sergio, yo me he encargado de realizar muchas investigaciones y análisis para buscar alguna manera de erradicar esta pandemia. ¿Encontraste alguna solución o algo parecido? Digamos que sí, pero en este momento no puedo poner todo en marcha. Déjame te explico. Después de que se terminara la reunión de ayer, me dispuse a analizar con profundidad todo lo que estuviera relacionado con ZR-0904, así como exactamente fue creado el chip. Encontré que fue creado con una máquina conectada a una computadora, y la misma computadora con la que se utilizó para crear el chip también lo puede desactivar permanentemente. El problema es que la computadora no se encuentra en este laboratorio, se encuentra en otro laboratorio, y este laboratorio se encuentra en el mismo sitio donde se comenzó a reportar todo. No te preocupes, he escrito las coordenadas en mi brazo. ¿No encontraste quién fue el paciente cero o la razón principal por la que se fabricó el chip? Tus preguntas serán respondidas en ese otro laboratorio. Tenemos que borrarlas en la nieve. Ok, vamos a avisarles a los demás y también a preparar todo. Espera, ¿ese es Mauro? Sí, parece que simplemente se va hacia otro lugar. Tenemos que alcanzarlo. Mauro, Mauro, espera, ¿a dónde vas? Dios, pensaba que no me habéis visto. ¿A dónde vas, Mauro? Los clavadores no deben separarse sin previo aviso. ¿En serio? Bueno, he decidido que ya no seré parte de los clavadores. He decidido que voy a regresar a Valencia. Lo entiendo. Muchos de nosotros fuimos separados de nuestros familiares o amigos. ¿Vas a ir a Valencia a buscar a alguien en concreto? Hace varios meses decidí que pasaría mis vacaciones de verano sin ninguno de mis colegas, y cada día agradecido de no haber pasado un día más en Boston. Efectivamente, voy a ir a Valencia a buscar a mis colegas. Realmente deseo que siguieran vivos, esperando a que yo aparezca en alguna puerta. Yo respeto tu decisión, pero ¿te estabas a punto de ir sin avisar? ¿Y encima sin ningún arma de fuego para matar a los erráticos? Perdona por eso, pero ¿sabéis qué?
describiéndome mejor. Espero que me puedan dar la Six Hour. No pensé que diría esto. Toma mi arma, con este silenciador y este cargador extra. ¿Cómo vas a ir a Valencia desde Tánger? ¿No piensas que te vamos a prestar la avioneta? No os preocupéis, mi abuelo me enseñó a navegar, y todavía recuerdo cómo. Yo también tuve que navegar en una ocasión. Espero que lo logres, Mauro. Vaya, no pensé que me volvería a despedir de alguien. Mauro, antes de que te vayas, ¿tienes alguna frase importante para decir? Hasta el destino tiene un horario apretado. ¿Qué demonios? Oye, ¿qué significa esa frase? Adiós, muchachos. Muchas gracias. No importa. Parece que tenemos mucho que contarles a los demás. Atención, clavadores. Abríganse. Nos vamos a Alaska.